Bien, quiero invitarles a ir a Hechos, libro de los Hechos, en el capítulo 2. Y quiero comenzar, digamos, en el versículo 41. Iba al 42, pero voy a comenzar en el 41, ir hasta el 47. Aquí tenemos una fotografía de la vida de los primeros cristianos, a los comienzos mismos de la iglesia, después de Pentecostés y después del primer gran sermón evangelístico del apóstol Pedro. Y sabemos que hubo una gran cosecha de almas en ese primer sermón que Dios, inspirando al apóstol Pedro, le dio. Y en el versículo 41 dice que como resultado de ese sermón evangelístico, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! ¡Qué impacto más grande! 3,000 personas como consecuencia de un solo sermón público que se dio allí en la calle prácticamente. Qué bueno cuando el Espíritu Santo hace las cosas. Hubo lenguas, bautismo del Espíritu Santo, estruendos, la gente se congregó de todas partes. Yo siempre digo que la mayor arma evangelística es el mover del Espíritu Santo. Cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, cuando los dones de Dios están en manifestación, el evangelismo se da casi sin esfuerzo. Y esta gente se congregó, el apóstol Pedro predicó un sermón poderoso y como 3,000 personas se creyeron al Señor y fueron bautizadas ese mismo día. ¿Cómo habrá sido ese primer bautismo? ¡Wow! Increíble. Y dice, y aquí está para mí el corazón de lo que yo quiero compartir con ustedes, está en el versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo veo aquí 4 características de una iglesia poderosa y una iglesia que es efectiva en el evangelismo. En estas semanas hemos estado hablando acerca de cómo ser efectivos en evangelismo y hemos estado viendo desde diferentes aspectos bíblicos todo lo que tiene que ver con evangelismo. ¿Cuál debe ser la actitud de una iglesia evangelística? Sus prácticas. ¿Cuáles son los elementos bíblicos que fundamentan el quehacer evangelístico? Y aquí yo quiero que ustedes vean cómo es, cuál es la apariencia y cuál es la constitución interna de una iglesia que Dios usa para evangelismo. Y entonces en los versículos que siguen, 43 al 47, vemos un poco más de cómo era esa vida de los primeros creyentes. No hay una iglesia que ejemplifique más lo que debe ser la iglesia de Jesucristo que esa iglesia del primer siglo. Nosotros siempre vamos al libro de los Hechos para ver, porque allí se estaba moviendo Dios en una forma muy pura, muy poderosa. Esta gente había estado allí con Cristo, los apóstoles, los primeros discípulos, estaban penetrados por el mover del Espíritu Santo, los dones estaban en manifestación, Dios estaba iniciando y empujando hacia adelante su iglesia. Y por lo tanto, ese libro de los Hechos está escrito para que veamos cómo era el mover de Dios en esa iglesia virgen, esa iglesia que estaba siendo iniciada. Dice que como consecuencia de lo que estaba sucediendo ahí en Jerusalén, sobrevino temor a toda persona, versículo 43. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Había sanidades, liberación, manifestaciones del poder de Dios. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ya eso se ha dicho en el versículo 42 en una forma resumida. Tanto así que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y aquí está lo interesante, dice que y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ve usted aquí la eficacia evangelística de ese tipo de iglesia? Como consecuencia de todo lo que estaba pasando dentro de ellos y con ellos, el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos.
Aquí no se nos dice tanto de que ellos estuvieran mandando panfletos y haciendo campañas evangelísticas bien organizadas y que hubiera... No, la iglesia era virgen, no tenía la estructura ni siquiera para hacer esas cosas. Pero como consecuencia de su vida interna y de estar fluyendo conforme a los principios de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, el Señor espontáneamente traía a la gente y la gente era convertida cuando observaba la vida de estos primeros creyentes. Y yo siempre he creído eso, de que el mayor instrumento evangelístico no es los evangelistas, las campañas, los recursos tecnológicos que nosotros adoptemos, aunque todas esas cosas son muy buenas, pero lo que más atrae a la gente es la vida de los hijos de Dios. Amén. Los hermanos que invitan a otros, la calidad de vida que la gente encuentra cuando viene a la casa del Señor, cuando observan cómo se aman unos a otros, cuando observan la integridad de los hijos de Dios, cuando ven que aquí en la iglesia las cosas se conducen en una manera diferente a cómo se conducen en el mundo. Y entonces cuando la gente ve esa diversidad, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me gusta acerca de nuestra congregación es esa diversidad tan grande que nosotros tenemos como iglesia. Tenemos centroamericanos de diferentes nacionalidades, tenemos caribeños, tenemos suramericanos, tenemos un ministerio en inglés que ahora mismo está teniendo su reunión en el otro salón, en el otro edificio. Tenemos personas de diferentes niveles socioeconómicos, tenemos jóvenes y adultos y ancianos, tenemos personas que vienen de diferentes trasfondos denominacionales inclusive. Tenemos gente que viene de trasfondos pentecostales bien conservadores y gente que viene de trasfondos evangélicos así más calladitos, más formales. Y gloria a Dios, aquí todos hacemos un gran sancocho de diferentes víveres y nos gozamos en la relación unos con los otros. Y cuando la gente viene y ve esa diversidad que hay en nosotros y que nos amamos, dicen, wow, Dios tiene que estar aquí porque eso normalmente no se encuentra allá afuera en la calle. En la calle lo que hay es división. Cada grupo se reúne con su grupo y se me olvidó, veo aquí a Nilton y su esposa, los brasileños también, que están acá con nosotros, gloria a Dios. Eso no se da en el mundo. Cuando la gente ve ese amor que tenemos unos con los otros, entonces dicen, wow, verdaderamente, yo quiero pertenecer a este tipo de comunidad. Yo digo que la apologética más grande de todas es la vida de la iglesia. Y yo veo aquí 4 características de esa iglesia que era tan efectiva en añadir cada día a la iglesia los que habían de ser salvos junto con el mover del Espíritu Santo. Y el versículo 42, por eso yo digo es un retrato, dice que ellos perseveraban en la doctrina. Subraya aquí la palabra doctrina. Número 2, en la comunión unos con los otros. Subraye comunión. En el partimiento del pan. Subraya allí partimiento del pan. Y en cuarto lugar, las oraciones. Déjeme desmontar eso rapidísimamente porque tengo que ir a las millas. Número 1, a mí me gustaría, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una iglesia efectiva en evangelismo tiene que ser una iglesia bíblica, amén. Tiene que ser una iglesia que persevere en la sana doctrina, en las enseñanzas de la Escritura, de la palabra de Dios. Si una iglesia tiene doctrina falsa, doctrina conveniente, doctrina que ha sido cambiada y ajustada para que agrade a la gente, esa iglesia no va a tener efectividad evangelística. Hoy en día en Estados Unidos hay muchas iglesias evangélicas, se llaman mainline churches, que han cambiado la doctrina en muchas diferentes maneras, celebrando la homosexualidad, poniendo la justicia social enfrente de una espiritualidad sólida, bíblica, sana. Han cambiado muchos diferentes aspectos de la enseñanza bíblica en otras áreas, liberalismo moral, sexual y otras cosas por el estilo. Y esas iglesias, en vez de atraer la gente, que es lo que supone que suceda, cuando se baja la doctrina, es todo lo contrario, se están muriendo una detrás de la otra. Son las iglesias que están dejando de crecer. Mientras que las iglesias bíblicas que insisten más en la palabra de Dios y se mantienen en la doctrina, son las iglesias que prosperan en esta nación y en cualquier parte del mundo. Donde quiera que usted vea crecimiento evangelístico en este tiempo, sea en África, sea en Asia, sea en Latinoamérica,
y sea aún en Norteamérica y aún en Europa, usted va a encontrar iglesias que están insistiendo en mantenerse pegadas a la palabra del Señor. Diga gloria a Dios. Perseveraban en la doctrina. Y por eso es que yo enfatizo tanto la importancia de que nuestra iglesia se adhiera a la palabra del Señor. Por eso enfatizamos los discipulados. Esta semana graduamos unas 180 personas de diferentes niveles de discipulado. El miércoles hay 200 y pico de personas tomando diferentes clases que nosotros proveemos de educación bíblica. Nuestros niños están siendo educados. Creemos que los niños deben ser educados también. Y enfatizamos mucho la importancia de la palabra de Dios, porque sabemos que ahí está el fundamento. A mí me encanta cuando nuestros niños, por ejemplo en Aguana, se memorizan versículos de la palabra del Señor, porque eso está allí, está grabado en sus corazones, crecen y su sistema neurológico casi se va formando en la palabra del Señor. Cuando yo era niño en la República Dominicana, asistía a la escuela dominical y yo creo que allí fue que se grabó mi sensibilidad espiritual. Todavía recuerdo a la señorita Cora, una misionera canadiense. En aquellos tiempos no había nada de estas ayudas tecnológicas. Ella usaba aquellas, y ahí me estoy ya dating myself, como dicen, me estoy poniendo mi edad. Usaban las felpitas esas que se ponen en los pizarrones, ¿sabes? Las figuritas de Daniel, de David matando al gigante. Esas cosas se grabaron en mi corazón y se grabó el amor por la palabra de Dios. Y así que yo les animo a ser gente de la palabra. A mí me encanta esa gente que viene con su Biblia de 5 libras metida debajo del brazo, caminando por la calle diciendo, bueno, que yo soy evangélico, ¿y qué? ¿No te gusta? No es así, pero no, eso es bueno. Esta Biblia ya que se me está cayendo a pedazos, pero yo la amo. Porque dice aquí, Biblia de estudio pentecostal. Yo creo en los dones del Espíritu Santo. Y yo creo que las Biblias deben ser grandes, pesadas, viejas y feitas, para que sean verdaderamente ungidas. Están subrayadas. Ese soy yo. Yo sé que hoy día los jóvenes usan los iPhones y los iPads y todas esas cosas. Yo los uso también. Pero no hay nada como una buena Biblia desgastada para recordarte que la palabra de Dios es importante. Esta gente perseveraba. Me gusta el uso de la palabra perseverar. Es un verbo sustancioso. Perseverar, yo lo busqué en el diccionario griego y quiere decir mantenerse adherido a. Denota pasión, insistencia, persistencia, intensidad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mantenerse en la doctrina cuesta. Porque usted va a tener 1000 tentaciones a salirse de la doctrina. En su vida, las hormonas lo van a empujar a salirse de la doctrina. Su temperamento lo va a empujar a salirse de la sana doctrina. Las dificultades del matrimonio lo van a impulsar a salirse de la sana doctrina. Su relación entre los hermanos también. Los pastores sentimos la tentación a salirnos de la sana doctrina, queriendo atraer a la gente que se salven. Y dices, pues voy a cambiar esto, no voy a decir esto, no voy a decir lo otro. Hay que perseverar. En otras palabras, hay que plantarse y decir, yo me voy a amarrar a la doctrina y de ahí no me voy a salir, no importa qué me quiera sacar de ella. Hay que permanecer firme. Y si tú honras la doctrina de Dios, Dios te va a honrar a ti también. Una iglesia que honra la sana doctrina es una iglesia que va a prosperar y ser bendecida. Pensaba en lo que Pablo le dijo a Timoteo, en Timoteo, creo que es capítulo 3, rápidamente, segunda Timoteo 3, versículo 14, le dice Pablo a Timoteo, pero persiste. Ahí está, persevera, puede decir, pero persevera. Usted ve que donde está ese llamado a la doctrina, hay de perseverar, mantenerse, no alejarse de ella, porque la tentación va a ser alejarse de ella. De paso, me estoy atorando aquí, es que la palabra de Dios es tan rica y tan buena que uno como que quiere salir de ella, pero no puede. Hay muchos seminarios hoy en día que se salen de la sana doctrina. Nuestra hija Sonia se acaba de graduar de Yale en la escuela de management. Y cuando yo estaba allí en Yale esperando la graduación y todo eso, recordaba, Yale, una de las grandes universidades del mundo, fue fundada en el siglo XVIII como consecuencia de que Harvard, que había sido fundada para hacer un seminario para la preparación de hombres para el ministerio, se había hecho demasiado liberal y había abandonado la doctrina. Entonces los primeros puritanos y los cristianos de aquí en Estados Unidos fundaron a Yale como un sustituto y una alternativa para Harvard,
que fuera más doctrinalmente sólida, porque aún en las universidades se enseñaba mucho la palabra de Dios. Y ellos querían un seminario y una universidad sólida en la palabra del Señor. Fundaron a Yale. Con el tiempo Yale también se liberalizó y abandonó la sana doctrina. Entonces fundaron a Princeton, para que también fuera un lugar donde se predicara y se enseñara una enseñanza intelectual y espiritual bíblica. Y Princeton también salió de la sana doctrina. Y lo que hemos visto en Estados Unidos a través de los siglos es que muchas de estas universidades, Dartmouth, Boston University, fueron fundadas por cristianos sólidos en la fe, pero con el tiempo fueron deslizándose y abandonando la sana doctrina y perdimos esos grandes recursos para el reino de Dios. Nosotros los edificamos y los paganos los cogieron y se adueñaron de ellos, porque no fuimos vigilantes, no perseveramos. Uno tiene que perseverar contra viento y marea en la sana doctrina. Y por eso Pablo dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Yo podría hacer todo un sermón solamente de ese pasaje bíblico que está allí, pero no lo voy a hacer y denle gracias a Dios. Pero en algún momento volveré a eso. Pero estos primeros cristianos perseveraban, permanecían, se atornillaban a la sana doctrina. Y por eso Dios los bendecía. En segundo lugar, dice que ellos también estaban en la comunión unos con otros. La comunión unos con otros. Es decir, había koinonía. La palabra en el griego original es koinonía. Se mantenían en la koinonía, la compenetración. Koinonía es una palabra muy profunda. Es intimidad, es compañerismo, es compartir, es compenetrarse unos con los otros. Había comunión íntima unos con los otros, unanimidad. Se reunían para actividades en conjunto para el reino. Había amor entre los creyentes. ¿Sabe que Dios envía la bendición donde hay comunión de los cristianos, donde hay armonía? ¿Qué dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Nadie quiere venir a una iglesia donde hay chisme, donde hay división, donde hay crítica, donde hay grupitos, cada uno sentado por su lado, donde hay pugnas y donde hay simplemente falta de compañerismo. La gente quiere compañerismo, la calle está fría. Y una iglesia donde hay gente que se aman. Por eso yo les digo, hermanos, ámense unos a otros. Invite a la persona más distante de su propia etnicidad y su propia costumbre. Porque es muy bonito si el dominicano invita al dominicano para que se coma un sancocho, porque a todos les gusta el sancocho. Pero dominicano, vete a la casa de un hermano salvadoreño y cómete unas pupusas que son tan ricas. Si alguien me quiere invitar a unas pupusas, yo con gusto me dejan saber. ¿No? Aprende a comer los frijoles refritos que hacen los mexicanos o los guatemaltecos, tan ricos que son. Un hondureño allí con su salsita de crema de queso por encima, unos maduritos tan buenos que los hacen. Aprenda a comer la comida de los otros, invítense unos a otros y disfrute y aprenda a comer algo diferente a lo suyo. No todo es arroz con habichuela y carne, hermanos. Hay tanta buena comida en el mundo. Disfruten, invítense unos a otros, apréciense unos a otros. Porque como dice el Señor Jesucristo, ¿de qué le sirve a uno de que estar simplemente con la gente que es igual a uno? ¿Qué beneficio hay en eso? ¿Qué mérito hay en eso? Busca a alguien diferente a ti y haz armonía y haz compañerismo con ellos y el Señor es glorificado. Entonces eso se convierte en un acto espiritual, en una declaración de la unidad del pueblo de Dios. Yo adoro la diversidad, me encanta comer diferentes comidas, probar diferentes sazones. Eso es bello. ¿Cuántos aquí usan comino para cocinar? O estos otros sabores de la India y de África. Aprenda a cocinar, no todo es ajo y cebolla y salsa de tomate. Sálgase de lo común y corriente. Vaya a una tienda africana y cómprese algún tipo de sabor allí raro. Jengibre, canela, para cocinar, sí, no solamente para los postres. Es riquísimo, aprenda. Pero esa comunión que hay entre los hermanos es tan bella. Filipenses 2, 3 y 4. Filipenses 2, el apóstol Pablo, uno de los pasajes que a mí más me gusta. Dice el apóstol Pablo,
Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo. Y tenemos que cultivar. Eso no se da por inercia, se da por intencionalidad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí usted tiene la receta para una iglesia en comunión unos con los otros. Y esa iglesia entonces es una iglesia poderosísima. ¿Sabe cuál es la mayor apologética? Apologética quiere decir el mayor argumento a favor de la fe cristiana y de la deidad de Jesucristo. Es el amor y la comunión que tienen los cristianos unos con los otros. Uno de los momentos conmovedores en el ministerio de Jesucristo se encuentra en Juan capítulo 17, en los versículos 20 al 23, cuando el Señor, a punto de ser crucificado, ora por sus discípulos y le dice Cristo a su Padre, que le está orando en esa famosa oración sacerdotal, dice: mas no ruego solamente por estos, Juan 17, 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, los que han de venir después de ellos, para que todos sean uno. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabe que uno de los mayores elementos del evangelismo efectivo, de una iglesia efectiva, es eso? La unidad de la iglesia, el amor de los hermanos unos con los otros. Y no amor porque todos seamos lo mismo, la misma nacionalidad, el mismo nivel socioeconómico, o la misma costumbre o color. No, porque en nuestra diversidad aprendamos a amarnos y apreciarnos unos a otros. Y esa unidad de la iglesia es tremendamente efectiva. Cuando la gente ve eso dice: wow, verdaderamente Jesucristo es quien Él dice que Él es. Porque nadie puede hacer posible que haya este tipo de unidad. Tenemos que cultivar la unidad, tenemos que hacer esfuerzo por amarnos unos a otros, invitarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, proteger y mantener la unidad de la iglesia. Por eso cuando yo veo que hay asomos de división en nuestra congregación o cualquier tipo de cosa, cuando yo veo al diablo tratando de sembrar semilla de división entre nosotros, enseguida se me paran las orejas y los ojos y no tengo tolerancia, porque el diablo quiere dividir la iglesia siempre y no podemos tolerar eso. Cuando usted vea algo que es origen y elemento de división en la iglesia, o huya o confróntelo en el nombre del Señor con amor. Pero no permita, porque el enemigo quiere sembrar cizaña y dividir al pueblo de Dios. La comunión es muy importante para ser una iglesia efectiva en evangelismo. Entonces tenemos perseverar en la doctrina, tener comunión unos con los otros. Y hay un tercer elemento que está asociado, porque esto es una progresión lógica con la comunión. Y dice que en el partimiento del pan, de nuevo 12:42, doctrina de los apóstoles, comunión, y en el partimiento del pan. ¿Qué hay de importancia? ¿Qué hay de significativo con partir el pan? Recuerde que esto era algo simbólico. No era tanto el pan ni partirlo siquiera. Había mucho más allí que eso. Recuerden que el pan judío no era pan como el que nosotros tenemos, así de slice, bien suave y que se dobla por donde quiera. Era un pan un poco más duro, más áspero. Y ellos antes de comerlo lo partían y lo dividían y lo distribuían. Era una señal de compañerismo también y de amistad. Partir el pan. El padre de la casa partía ese pan entero. Era todo, tenía una cantidad de simbolismo. Por eso el Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, cuando se reunió para lo llamado última cena, Él tomó el pan, dice, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y dijo: cada vez que ustedes hagan esto de partir el pan en esa forma intencional en que yo lo estoy haciendo, háganlo en memoria de mí. Recuerden que así como este pan es partido, mi cuerpo va a ser partido también en la cruz. Me van a penetrar con una lanza, me van a azotar mis espaldas y van a abrir mi piel. Van a quebrarme como yo estoy quebrando este pan. Y cada vez que ustedes hagan ese acto, recuérdenme a mí siendo quebrado por la salvación de sus pecados. Es decir, que el partimiento del pan para los primeros cristianos era dos cosas. Era social, porque los cristianos se reunían en las casas para comer juntos. Y por eso yo creo que algo que tan bonito de que nos invitemos
unos a otros. La hospitalidad es importante, que seamos generosos unos con los otros en la comida, en el compartir el pan. Los cristianos se reunían en lo que llamaba ágape, para expresarse amor y cariño unos a los otros. Y el Señor les había animado, porque recuerden que estos primeros cristianos, al apartarse de la fe judaica y a asociarse con el Mesías Jesucristo, perdían a veces sus relaciones familiares. Su familia, como hoy en día los judíos, cuando un judío ortodoxo o judío que toman en serio su fe se aparta de la fe judaica y se convierte al cristianismo, hay muchos judíos todavía, padres que guardan luto, quitan todo recordatorio de la vida de ese joven o de esa persona. Es como si se murió. Y guardan luto y se rasgan los vestidos porque esa persona ya se apartó de la familia y los rechazan completamente. Y entonces estos nuevos cristianos necesitaban comunión, necesitaban una familia. Y el cristianismo se convirtió en una segunda familia. Entonces ellos se reunían en las casas para adorar, comían juntos, tenían vida social juntos, pero también recordaban el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que ahora los unía unos a otros. Pero cuando la Biblia dice aquí que se permanecían en el partimiento del pan, había una serie de asociaciones alrededor de este acto. Era expresarse amor unos a los otros, tener intimidad y comunión, pero también era recordar el sacrificio de Cristo, recordar la centralidad de Jesús, recordar la obra salvífica de la cruz. Y es algo que nosotros también tenemos que hacer continuamente, la centralidad de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, que es lo que representa la Santa Cena, su sangre derramada por nosotros en la cruz del Calvario, su cuerpo quebrantado por nosotros. Eso es lo que nos da entrada al reino de Dios. Y yo no tengo ningún problema con que hermanos se reunieran en sus casas en una forma muy deliberada, quizás, y que tuvieran una comida y que recordaran y oraran y dijeran: ¿sabe qué, Señor? Esto que estamos haciendo lo dedicamos a ti y recordamos la sangre, el cuerpo de Jesucristo en la cruz del Calvario. El centro de la vida cristiana es la muerte de Cristo en la cruz. Es la gracia de Dios derramándose en nosotros. El hecho de que nuestra salvación no es por nada que nosotros podamos hacer, sino porque Cristo se dio en la cruz del Calvario. De que la salvación es gratuita. Yo espero que usted esté diciendo amén allí, aunque sea por dentro. La salvación es por gracia. Es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y estos cristianos partían el pan en obediencia a lo que el Señor les había mandado que hicieran. Es importante que la iglesia tenga esos rituales significativos. La Santa Cena, la adoración, todas estas cosas son importantes porque nos mantienen unidos. En ese acto de unirnos para recordar la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo en la cruz, hay mucho poder, hay mucho significado. Y finalmente, estos cristianos persistían en las oraciones. El cuarto elemento de esa vida efectiva, las oraciones. Ahora, esa palabra oraciones también es muy significativa. Y en los versículos 46 y 47 se nos da una idea más amplia de lo que se da aquí en términos muy básicos. Dice: perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan, como dice, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ese alabando a Dios se refiere también a esas oraciones, porque las oraciones de esta gente, ellos se reunían para orar, pero no solamente para orar, sino para adorar. Cuando uno lee el libro de los Hechos, uno ve momentos allí en que estos cristianos, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, tenemos un momento en que los discípulos se unen para ministrar al Señor. Y ahí el Espíritu Santo habló y dijo: apártenme a Pablo y a Silas para la obra para la cual yo los tengo destinados. Y allí hubo un momento de profecía, de impartición de manos, y Pablo y sus compañeros salieron a predicar el Evangelio. Las reuniones de los primeros cristianos, vemos a veces se reunían para orar. Dice un lugar que el lugar tembló. Gracias, hermanos. Que el lugar tembló cuando estos cristianos oraron y clamaron al Señor. En otro momento, cuando Pedro y Juan habían sido encarcelados, los cristianos se unieron para orar para que el Señor los libertara y los sacara de la cárcel. Y de hecho, en medio de la reunión se aparece Pedro allí, que ha sido liberado por un ángel. Los cristianos oraban para todo.
Se reunían, y esa palabra, las oraciones, se refiere a la vida congregacional, la vida de oración y de oración. Estos primeros cristianos tenían una vida muy básica de oración. No tenían Biblias, no tenían instrumentos como los que nosotros tenemos, no tenían pantallas LED. No, ellos se reunían, lo único que tenían era, de hecho, el Antiguo Testamento. No tenían ni siquiera el Nuevo Testamento. Es más, no tenían un pergamino con la palabra de Dios. Era algo que solamente la gente rica tenía, o un sacerdote. Hoy en día usted compra una Biblia por unos 50. Aquello le valía el salario de un año. Entonces ellos simplemente se reunían para orar, para cantar algo con algún hermanito. Yo me recuerdo esos coritos tan lindos que cantaban hace 50 años la iglesia. Y qué coritos más sabrosos y más ungidos. Hoy en día tenemos cientos de coros y yo creo que muchos de ellos no se comparan con algunos de esos coros poderosos. No hay Dios tan grande como tú. Ese coro, que se me lleven todos los otros coros, pero que me dejen ese. Son coritos que tenían testosterona, tenían proteína espiritual, porque fueron hechos por gente llena del Espíritu Santo. Y estos cristianos se reunían así para adorar juntos en forma bien básica, pero oraban, clamaban al Señor. Este viernes tuvimos una reunión, antes de ayer, una reunión de oración que hemos estado teniendo estos viernes. ¿Sabes que salimos a las 2 y pico de la mañana? Yo pensé que eran como las 12, francamente no había visto mi reloj, pero eran las 2 de la mañana cuando salimos. El Señor se manifestó en esa reunión pequeña con tanto poder que casi podíamos tocar su presencia. Ya cuando entró las 11:30 de la noche, ya nos íbamos a ir. Y entonces fue cuando el Señor dejó el mejor vino para último. Y prácticamente yo podía con mis ojos espirituales ver al Señor con su vestido y con un cinto ceñido. No lo vi visualmente con mis ojos, pero lo vi con mi espíritu. Y sentí su presencia allí. Y entramos en un tiempo de adoración como de 2 horas y pico, alabando al Señor solamente. Porque sentíamos que el Señor estaba allí, nos había visitado. Y su presencia estaba allí como casi corporal. Y yo sé que allí logramos grandes cosas. Tuvimos durante ese tiempo de oración un tiempo de guerra espiritual, de proclamar el señorío de Cristo sobre la ciudad y sobre la región. Proclamar el poder del evangelio, derribar principados y potestades. Yo sé que aunque sea 2 o 3 demonios le cortamos la cabeza ahí el viernes en la noche, ¿sabe? Dios se movió. Cuando la iglesia de Cristo se une, el Señor dice que donde estén 2 o 3 en mi nombre, allí yo estoy, aleluya. Y lo que ustedes aten en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Lo que ustedes desaten en la tierra, yo lo desataré. Si la iglesia supiera el poder que tenemos cuando nos congregamos y decimos, está abierta la sesión, como cuando una corte de justicia o un gobierno, el director hace así con su martillo y ¡boom! Está abierta la sesión oficialmente. Vamos a canjear, vamos a tratar, vamos a procesar los asuntos del reino de Dios. Y cuando la iglesia de Cristo se reúne en sesión para orar, atar, desatar, declarar, sanar, liberar, declarar cosas en el mundo del Espíritu, Dios honra desde su trono. Si la iglesia orara más, si la iglesia adorara más, si dedicáramos más tiempo a unirnos como pueblo de Dios, que tiene tanto poder, el mundo cambiaría en un instante. Se haría mucho más fácil el evangelismo. La unción de Dios correría con más libertad. 4 cosas sencillas, pero muy poderosas para una iglesia que quiera ser efectiva en evangelismo. Perseverar en la doctrina, partir el pan unos con los otros, tener comunión íntima unos con los otros y en último lugar orar y adorar al Señor en espíritu y en verdad. Hermano, entra eso ahí en tu corazón ahora mismo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Doctrina, comunión, compartir el pan, la cruz de Cristo y mantenernos en esa oración, esa adoración, que es algo tan importante. Quiera Dios que nuestra iglesia, al yo señalar estas cosas, al predicarlas, digo, Padre, hazlas parte de mi vida, hazlas parte de mi congregación. Que nunca nos salgamos de allí, Señor. Ahora, Padre, entra tu palabra hondo en nuestros corazones. La recibimos. Al predicarlas, Padre, yo te pido que la hagas una realidad de Congregación León de Judá y de toda iglesia que te ama hasta que Cristo venga. Queremos ser una iglesia efectiva y queremos que estas cualidades aniden y se hagan parte estructural de nuestra vida como congregación. Que así sea, Padre.
Te damos gracias por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Y nosotros decimos amén. Les bendigo, mis hermanos. Que la gracia del Señor sea con ustedes en esta mañana. Vamos a tener una breve despedida y entonces les animo a inmediatamente pasar aquí al frente. Y los hermanos demás, por favor, si fueran tan amables, se pueden ir hacia atrás lo más pronto posible y en voz baja despedirse unos a otros. Y entonces yo voy a tratar de aprovechar el tiempo lo mejor posible y posiblemente vamos a ver si nos tenemos que ir allá arriba, pues lo hacemos así.